Buenos días, bienvenidos a todos y todas a nuestra sesión del día de hoy. Un webinar que esperamos sea muy interesante y muy enriquecedor para todas las personas. Antes de comenzar, quiero comentarles que esta actividad, este espacio, se lleva a cabo gracias al apoyo de Lutheran World Relief, una de la organización base que ha desarrollado la plataforma Empleando Mente en conjunto con la red ITC, la red de institutos en Honduras, con quien estamos trabajando un proyecto muy interesante para jóvenes en el país, para desarrollar sus habilidades blandas e impulsarlos en todo lo que es el desarrollo profesional y personal y todo lo que es este camino de la salud mental y emocional. Hoy muy contentos por estar con una invitada muy especial. Ya vamos a darle el pase a Lourdes para que pueda contarnos con quién vamos a compartir la sesión de hoy. Pero bueno, antes quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos siguen desde Facebook, que ya nos están acompañando, y especialmente a los estudiantes de la red ITC que puedan conectarse desde sus salones para escuchar esta charla, esperando que sea muy interesante y que genere muchas conversaciones y reflexiones después de la actividad. Entonces, bienvenida Lourdes para comenzar el evento del día de hoy. Muchas gracias, Jessy. Buen día a todos y todas. Es un placer estar compartiendo esta jornada con la audiencia de las redes sociales, por la sala Zoom. Mi nombre pues es Lourdes Alvarado y el día de hoy hablaremos de un tema súper importante como son los retos de ser mujer y una historia de lucha. Para ello pues nos acompaña la especialista en género e inclusión, Liana Isaura. Ella pues es especialista de género e inclusión. Actualmente pues cursa un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, en Antropología Social y Cultura. Posee un máster en Antropología, Investigación Avanzada e Intervención Social por la Universidad de Salamanca, España, y un máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural y Histórico. Liana lleva muchos años trabajando con proyectos de diagnóstico rápido relacionado con violencia de género en Guatemala y su papel en la migración, con énfasis en las mujeres indígenas, y como especialista en género para diversos organismos internacionales y ONGs. Pues deseamos que para todos este webinar sea de mucho aprendizaje. También esperamos que sea un diálogo interactivo con la audiencia y nuestros ponentes, y que puedan realizar sus preguntas a través de comentarios de Facebook y en el chat por sala Zoom. Bienvenida, Liana. Buenos días, Valesca. Buenos días a todas y a todas las personas que nos están escuchando, que están conectadas. Un gusto estar acá. ¿Puedo comenzar, Lourdes? Sí, Liana. Muy bien, Bienvenida. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer y sobre todo saber que hay tantas jóvenes y tantos jóvenes que van a estar por aquí comentando. Bien, pues como decía Lourdes Valesca, queríamos platicar un poquito hoy sobre el tema de un poco el origen y el sentido de la celebración del 8 de marzo, que es una celebración, es una conmemoración y que está en el marco de, como bien lo decía Lourdes, muchas luchas, muchos retos. Entonces, quisiera comenzar hablándoles un poquito de cuáles son los antecedentes, cuál es la historia que está detrás de todo este proceso que se ha gestado en los últimos años ya, que ha dado como resultado la conmemoración de un 8 de marzo. Pues primero comentarles que estas luchas de las mujeres por sus derechos empiezan o se registran, digamos, tenemos los primeros datos desde el año 1857. Imagínense que estamos hablando bien en un tiempo bastante antiguo, donde se dio una fuerte manifestación de mujeres obreras en el sector textil en la ciudad de Nueva York en esa época, y ellas se manifestaron para solicitar, para exigir
que tuvieran mejores condiciones de trabajo en sus fábricas. Cuando digo fábrica textil, me refiero pues a una fábrica que trabajaba el tema de las telas, pero también de la confección de vestuarios, etcétera. Entonces, estas mujeres estaban pidiendo que sus jornadas laborales se redujeran de 16 horas al día, que duraba su tiempo laboral, a 10 horas. Imagínense. Y que sus salarios se equipararan al salario de los hombres, porque ellas recibían menos salario por la misma cantidad de trabajo que hacían los hombres ya en aquel tiempo. Les estoy hablando que eso fue hace 157 años. Imagínense. Y un poquito ya más adelante, ya entrado en el siglo XX, esas luchas de esas mujeres obreras siguen desarrollándose y siguen consolidándose. Y se da entonces en el año 1909 otra famosa marcha, otra famosa movilización de mujeres trabajadoras, siempre en la ciudad de Nueva York, siempre en el sector textil, donde las mujeres estaban nuevamente pidiendo y exigiendo mejores condiciones laborales. Y lo que sucedió en esa oportunidad fue que 129 obreras que estaban en huelga en su fábrica textil, en su puesto de trabajo, fueron encerradas por el dueño de la fábrica y fue el dueño de la fábrica, pues montó fuego o prendió fuego a las instalaciones y todas esas 129 obreras murieron calcinadas dentro de la fábrica por responsabilidad de su patrono. Entonces, como pueden ver, jóvenes, es una historia muy dura, de mucho sentido, de mucho dolor, por decirlo, para que se reconociera, digamos, esa lucha de esas mujeres. Y es entonces más adelante, ya bastantes décadas después, en el año 1977, cuando la Organización de las Naciones Unidas decide conmemorar en el 8 de marzo, que fue la fecha que murieron esas 129 obreras, como la fecha para recordar y conmemorar lo que sería denominado el Día Internacional de la Mujer, que en realidad ahora le decimos el Día Internacional de las Mujeres, porque las mujeres somos diversas, somos de muchos tipos, somos de muchas características, no solo es un tipo de mujer. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues es una historia bastante dura y por eso, pues, ustedes pueden escuchar de pronto en espacios que se dice que el 8 de marzo no se celebra, sino que se conmemora, porque no estamos celebrando lo que ocurrió en esa fábrica y cómo esas mujeres valientes se les fue arrebatada su vida, sino que estamos conmemorando una lucha. Y eso es a nivel internacional, a nivel, digamos, de los países que comenzaron esta tradición. Sin embargo, en Honduras también tenemos nuestras precursoras y también tenemos nuestras luchas, que es muy importante que las conozcamos. Y les quiero contar que hubieron desde principios del siglo pasado, del siglo XX, intenciones de muchas mujeres que estaban pidiendo y estaban solicitando, sobre todo, no derechos laborales, como sucedió con las obreras de Nueva York, sino que estaban pidiendo su derecho político, que significaba el derecho a poder votar, a elegir sus autoridades. Y tienen que pasar muchos años, desde que inicia el siglo XX hasta el año 1955, cuando en Honduras se da el primer decreto, que era el decreto número 29, donde se le permite a las mujeres votar. Sin embargo, este derecho era condicionado. ¿Qué significa? Que no todas las mujeres tenían el derecho de votar, solamente las mujeres que supieran leer y escribir y las mujeres que estuvieran casadas. Entonces, imagínense ustedes en una Honduras en 1955, donde había muchas menos oportunidades de estudios y de formación para hombres y mujeres, pero en este caso, pues más hacia las mujeres, pues había muchísimas mujeres que no sabían leer y escribir. Entonces ya de por sí ese decreto estaba excluyendo a una gran mayoría de las mujeres hondureñas
que por no tener la oportunidad de tener sus primeras letras, pues no podrían votar. Y las mujeres solteras tampoco, porque necesitaban el permiso de sus esposos para poder votar. ¿Se imaginan ahora nosotras pidiendo permiso a nuestros esposos para poder votar? Tal vez ya lo vemos como algo muy extraño, como algo muy raro, pero esto estaba ocurriendo. Y al darse esta situación que había tanta limitación, entonces es 2 años después, en el año 1957, cuando finalmente ya se establece, se decreta en la Constitución el derecho universal de la mujer hondureña al voto. Y es por eso que en Honduras, el 25 de enero, celebramos el Día de la Mujer Hondureña. Si se fijan, tenemos entonces por eso dos fechas: la fecha internacional, la fecha que se celebra en todo el mundo, que es el 8 de marzo, pero en Honduras nosotras tenemos nuestra fecha especial para las mujeres hondureñas, que es el 25 de enero, día en que se acepta la aplicación de este decreto donde se acepta el derecho a votar de las mujeres. Y solo rápidamente yo quiero mencionar algunos nombres, no están todos, pero algunos nombres de esas mujeres hondureñas que lucharon para que todas nosotras que estamos aquí, que estamos conectadas a este webinario, tuviéramos la posibilidad que hoy tenemos de poder elegir y ser electas, que es muy importante. Entre ellas están Graciela Bográn, Emma Bonilla, Visitación Padilla, Argentina Díaz Lozano, Olimpia Varela y Varela, Lucila Damero de Medina, Paca Navas de Miralda, Cristina Hernández, María Trinidad del Cid, Carlota Valladares y la abogada Alba Alonso de Quesada, entre muchas otras, como digo. Tal vez algunas de estas mujeres les suenan familiares a ustedes, jóvenes, porque muchas de ellas eran famosas escritoras, ¿verdad? Y quizás en sus clases de español ustedes han escuchado sobre ellas. Así que en este momento, Lourdes, me gustaría pasar a una presentación para poder seguir conversando, pero me gustaría saber si tiene alguna consulta Sí, o algún comentario sí. al respecto. Bueno, agradecer, ¿verdad?, por toda esta historia que nos ha relatado y como bien lo decía, que pues no es celebrar el Día de la Mujer como tal, sino celebrar toda esa lucha que ha sido desde la parte de adquirir esos derechos, de no quedar como aisladas como mujeres, sino de ir dando pasos a pasos para que podamos gozar de esos derechos como mujeres. Y uno pues es el voto, que antes pues la mujer no tenía ese derecho como tal y que dependía de muchos criterios para poderlo obtener. Entonces, vemos todo ese antecedente, pero muchas veces también, y aquí los estudiantes nos quieren preguntar, que ¿qué es género? Mm, muy bien. Me parece excelente esa pregunta, Lourdes. Entonces, para responderla, me gustaría pasar a estas láminas que tengo por acá para que podamos hablar de qué es género y responder a estas preguntas. Bueno, para comenzar, quiero decirles que no se puede hablar de género si no se habla más bien de un binomio, o sea, de la suma de dos conceptos, que son el concepto de sexo y el concepto de género. Cuando estamos estudiando el tema de las relaciones entre hombres y mujeres en sociedad, es necesario que hablemos de los dos términos, sexo y género. Así que esto como primer punto, perdón que quiero continuar con la presentación, pero no se mueve. Un segundito, por favor. Voy a ir conversando en todo caso mientras voy encontrando la presentación. Eh, Les decía entonces que tenemos dos conceptos, el de sexo y el de género. Cuando hablamos del concepto de sexo, estamos hablando de cuáles son todas esas cualidades, esas características, elementos que se refieren a nuestra biología. Es decir, el sexo como tal es biológico.
No sé si las y los jóvenes, por ejemplo, en su clase de ciencias naturales, en su clase de biología, han ya hablado, digamos, de estas temáticas en cuanto a que, por ejemplo, el sexo es una condición que se transmite de forma genética. ¿Qué significa esto? Tal vez recuerdan, por ejemplo, que cuando en un cigoto humano tenemos el cromosoma XX, significa que ese cigoto es y será una mujer. Pero cuando tenemos un cigoto XY, significa que va a ser un varón. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo el sexo se transmite de forma genética. Luego, otra característica del sexo es que establece diferencias entre las mujeres y los hombres. Por ejemplo, algo muy común y muy entendido, sobre todo en estos momentos de la adolescencia que están nuestros estudiantes, por ejemplo, la diferencia entre nuestras hormonas. Las hormonas femeninas y las hormonas masculinas son diferentes en nuestros cuerpos. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, los ciclos hormonales son distintos. El ciclo hormonal de la mujer dura 28 días y el ciclo hormonal de los varones dura un día. Imagínense qué diferencia tan grande. Y luego tenemos las diferencias orgánicas y la función reproductiva, que es muy evidente. Tenemos órganos sexuales distintos, las mujeres de los hombres, y también caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo en el caso de las mujeres, las mamas, y en el caso de los hombres, por ejemplo, el crecimiento de la barba. Entonces, estos son características de lo que sería el sexo como elemento biológico. Ahora, sabemos que en la actualidad y gracias a los avances de la ciencia, el sexo, por lo menos de forma externa, puede ser modificado a través de cirugías, a través de intervenciones quirúrgicas, pueden modificarse los aspectos de los órganos sexuales, por ejemplo, pero nada más la forma externa. La forma interna o la parte genética, eso no se puede cambiar. Entonces, por eso decimos que el sexo pues no puede variar porque es algo biológico. Sin embargo, cuando hablamos de género es una historia completamente diferente, porque el género, chicos y chicas, es una construcción cultural, es una construcción social, es algo que aprendemos. Es decir, esas características que se atribuyen a las mujeres y a los hombres por parte de la sociedad, no es que nacemos con ellas, sino que las vamos aprendiendo. Como quien dice, vamos aprendiendo a ser hombres y a ser mujeres en sociedad. Entonces, incluso les voy a decir que nuestro sexo biológico nos va determinando socialmente, incluso desde antes de nacer. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado cuando una mujer está embarazada y va a tener un niño, a la mamá se le dice, uy, te ganaste la gallina, ¿verdad? Como un gran premio. Y si la señora que va a tener bebé va a tener una niña, a veces dicen, uy, no, ya viene un problema. O los papás dicen, uy, no, viene una niña, tengo que comprar una escopeta. Como que el hecho de que venga la niña es un problema, ¿se fijan? Entonces, ya incluso desde antes de nacer, ya tenemos diferencias, ya se nos percibe a las personas de forma distinta. Entonces, quiero que vean con atención estos dos últimos circulitos, este anaranjado y el verde al final. El tema, jóvenes, estos estereotipos, estos roles de género, es que generan una diferencia que ya no es biológica como lo que vimos antes, sino que es una diferencia social entre lo masculino y lo femenino. Y esas diferencias generan desigualdad. Veamos entonces, por ejemplo, en esta lámina hay algunos estereotipos de género que dicen, por ejemplo, que las mujeres somos pasivas, somos tiernas, somos débiles, somos frágiles, somos dulces y socialmente se nos ha enseñado que los hombres son dominantes, emprendedores, deportistas, líderes, seguros de sí mismos. Sin embargo, yo creo que todas y todos sabemos que hay hombres que pueden ser
muy dulces, muy sensibles, muy empáticos, como también pueden haber mujeres que son muy líderes, que son muy seguras de ellas mismas, que son muy fuertes. Entonces, es importante, jóvenes, que veamos que los seres humanos no solo somos de una dimensión. Tanto mujeres como hombres podemos tener muchas características, muchas cualidades, muchas formas de ser. Por ejemplo, puede haber aquí en el grupo de las estudiantes que están escuchando, algunas chicas o chicos que les encante la medicina como carrera, pero que también les guste la música, que también les guste el deporte. Entonces, se dan cuenta, un ser humano, hombre o mujer, puede tener muchos intereses. Sin embargo, el problema con los roles de género es que nos quieren encasillar, nos quieren tener a las mujeres y a los hombres como amarrados en una camisa de fuerza, y eso es muy negativo para la sociedad, como vamos a ver más adelante. Pero bueno, me detengo un momentito aquí, Lourdes, y le dejo a usted un momentito la palabra por si quiere comentar algo o quiere hacer alguna consulta. Bueno, interesante el tema, Liana. Realmente, pues, confundimos a veces el decir género es algo que ya está, y no, sino que es algo que atribuye la sociedad. Por ejemplo, usted lo mencionaba, cuando estamos todavía en el vientre, ya nos empiezan a atribuir cosas. Si somos mujeres y si somos hombres. Uno de los ejemplos claros es los colores. Muchas veces cuando ya se sabe que el niño pues va a ser varón y que en este caso la niña pues, va a ser mujer, pues ya empezamos a atribuir colores. Empezamos a buscar ropa rosada, empezamos a buscar ropa azul. Entonces desde ahí vamos atribuyendo ciertos roles para la niña y para el niño como tal. Entonces, muchas veces, pues no solo pasa con el tema de distinguir colores, sino también esos temas emocionales, ¿verdad? Que muchas veces a las mujeres las vemos, como lo mencionaba, débiles, inestables, y al hombre lo vemos como más fuerte. Pero esto también puede generar algunas consecuencias y en este caso hablamos de lo que es la violencia de género. Entonces, quisiéramos que nos hablara un poco de eso. ¿Qué es la violencia de género? Ujú. Muchas gracias, Lourdes. Qué importante esa conexión que ha hecho usted entre los estereotipos de género y la violencia de género, porque precisamente cuando hablamos de violencia de género, pues nos estamos refiriendo a todos esos actos que son dañinos, que son agresivos contra una persona o un grupo de personas exclusivamente por el hecho de su razón de género. En este caso, pues por el hecho de ser mujer. Cuando las mujeres recibimos ataques solamente por el hecho de pertenecer al sexo femenino. Y el problema es de que toda esta violencia está basada en esas desigualdades que estábamos mencionando antes con Lourdes. El hecho de que se crea que somos menos, que las mujeres tenemos menos calidad, menos condición, menos valor. Entonces, esas ideas de ser nosotras menos que el hombre nos ponen en una situación vulnerable para recibir la violencia. Y las niñas y las mujeres, pues, son las personas que de una manera desproporcionada sufren la violencia de género, aunque también es verdad que puede haber hombres y puede haber niños que sufran también violencia de género, pero sobre todo puede ser los que estén más conectados o integrando las poblaciones LGBTIQ más. Luego, yo sé que acá en Empleando Mentes ustedes trabajan todo el tema de fortalecimiento psicológico y emocional. Y me gustaría comentar entonces que la violencia de género, como ustedes seguramente ya trabajarán, tiene muchas manifestaciones. A veces creemos cuando hablamos de violencia que solo nos referimos a manifestaciones físicas, pero en realidad violencia de género o violencia contra las mujeres puede implicar no solamente este daño o este sufrimiento físico, sino que también sexual, mental, agresiones emocionales,
agresiones a la reputación de las personas y también agresiones económicas o al patrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, por ejemplo, en redes sociales, cuando hablamos de reputación, en redes sociales se atacan a las mujeres, se atacan a las niñas por sus apariencias, por la forma en cómo se presentan, o también a miembros de la comunidad LGBTIQ+, y se hacen campañas, lo que llaman campañas de odio contra las personas solamente por el hecho de su género. Generalmente las niñas y las mujeres son las mayores víctimas de este tipo de violencia. O la violencia patrimonial, que ustedes dirán, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, es cuando, por ejemplo, se le niega a las mujeres su derecho de disfrutar de sus bienes materiales, de disfrutar de su patrimonio o de disfrutar de una fuente de ingresos. Incluso, por ejemplo, desafortunadamente es conocido que en Honduras las mujeres, hay mujeres que trabajan, por ejemplo, en las maquilas, que el día de su pago, sus parejas o exparejas les quitan su salario. Eso es violencia de género, eso es violencia patrimonial, porque no se les permite a ellas disfrutar del fruto de su trabajo, ¿sí? Y así vamos a ver también muchos más ejemplos más adelante, Lourdes. Sí, el hablar pues de violencia de género, lo mencionaba Liana, que no solo es hablar de cuando vemos a una mujer con golpes, sino que va más allá. Hay violencia psicológica, hay violencia también que va desde la parte patrimonial, como lo mencionaba Liana. Realmente pues como mujeres muchas veces pues estamos vulnerables a estas situaciones. Y un Sí. ejemplo claro es cuando un hombre empieza a cometer violencia, cuando le dice a la mujer, bueno, te tenés que vestir de esta y esta forma, o empieza a decirle, no, no te ves bonita así. Entonces, desde ahí empieza una violencia que es más parte de forma emocional, pero que afecta psicológicamente, porque tenemos una mujer con baja autoestima, una mujer que no está segura de sí misma. Entonces, ella empieza como a atribuir todo eso y lo que le dicen, y lo cual genera también problemas muchas veces psicológicos de baja autoestima, incluso problemas que se tengan que atender con una terapia como tal. Entonces vemos que la violencia de género no va más, o sea, es más allá que golpes, sino que va más allá, ¿verdad? Entonces, Liana, no sé si nos quieres comentar algo más. Sí, sí, muchas gracias, Lourdes. Decía, hay que tener muy en cuenta esto, que la violencia de género, como tú dices, va mucho más allá de los golpes, sino de cualquier acción o incluso cualquier amenaza de acción que afecte la salud mental, la salud espiritual, la salud emocional de las mujeres y de las niñas. Entonces, me gustaría pasar en este punto a profundizar un poquito cómo está la situación de nosotras las mujeres acá en Honduras directamente. ¿Qué está pasando? ¿Qué avances tenemos? Y por eso me gustaba mucho el tema de este webinario, porque Lourdes, tú decías desde el principio, estamos hablando de nuestras luchas, estamos hablando de nuestros retos, cosas que todavía nos hace falta mejorar en nuestro país en esta temática. Entonces quisiera comenzar comentándoles sobre el tema de la violencia doméstica en Honduras, que es un tema desafortunadamente muy extendido. Entonces, solo quiero darles algunos datos y quiero mencionarles que todos estos datos son datos, algunos basados en las cifras del Estado, las cifras oficiales, y otros datos son de organismos internacionales o de organizaciones de grupos de mujeres, por si acaso ustedes tienen la duda de dónde saco yo estos números y esta información. Entonces, primero, hablando sobre la violencia doméstica, quiero comentarles que el porcentaje de denuncias por violencia doméstica en Honduras es de un 92% por parte de las mujeres. Y hay un 8% de denuncias de violencia doméstica por parte de hombres. Entonces, como podemos ver en estas cifras, si bien es cierto, ambos, tanto hombres como mujeres, sufren del flagelo, obviamente
la diferencia es completamente desproporcional hacia las mujeres con ese 92%. Luego también tenemos el dato oficial que relata que cada 2 horas se está presentando una denuncia por violencia doméstica en el país. Eso es interesante por dos lados. Uno, por el lado de darnos cuenta que actualmente pues hay cada vez más y más disposición por parte de las personas agredidas de denunciar, ¿verdad? Eso es muy importante porque en el pasado las mujeres recibíamos toda esta agresión y teníamos que vivirlo en un espacio privado. Ahora hay recursos, hay mecanismos para poder hacer denuncias y para poder presentar estas situaciones a un nivel de las autoridades. Pero por otro lado, fallamos el sistema nacional, quiero decir, en ese seguimiento y en ese trabajo de acompañamiento a estas mujeres que denuncian. Por otro lado, quiero hablarles del femicidio o también llamado feminicidio. Jóvenes, este es un flagelo terrible que está viviendo nuestro país desde hace muchos años. Yo tengo por aquí la cifra de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, una fuente muy confiable, que nos comenta que en el año 2022, porque todavía no ha salido el reporte del año pasado, que es el 2023, pues nos señala que Honduras es el país de Latinoamérica, o sea, de los 26 países que hay en Latinoamérica, Honduras es el que tiene la tasa más alta de femicidios o muertes violentas de mujeres por razón de género en Honduras. Ese primer lugar, lamentable y doloroso, no es exclusivo del año 2022. Estas cifras de estar en los primeros lugares, o por lo menos en los primeros 3 lugares de femicidios en Latinoamérica, lo venimos acarreando desde el año 2015. Entonces, no tenemos realmente nada por qué estar detenidas en nuestra lucha, ni nada por qué dejar de pronunciarnos, porque esta realidad del femicidio es una realidad que está a la orden del día en nuestro país, desafortunadamente. En lo que va del año 2024, es decir, enero y febrero 2024, 44 mujeres en Honduras han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres. Esto es un horror, esto es una barbarie y esto tiene que parar. Por eso es tan importante este espacio en el que estamos nosotras para avanzar, conversar con ustedes, con la juventud, para pensar y analizar qué podemos hacer para cambiar esto. Luego tenemos otros datos nacionales, como por ejemplo la condición de las mujeres rurales. En Honduras, el 70% de las mujeres rurales viven en condición de pobreza. Y creo que estos datos pueden ser de interés para muchos de las y los estudiantes que nos acompañan hoy por el hecho de las zonas, las regiones donde ellos viven y también por las carreras que algunos de ellos y ellas están estudiando. Creo que algunos estudian agronegocios, y están en este tema de producción agrícola y todas estas temáticas. Entonces, imagínense que ustedes en estos sectores rurales jóvenes a los que ustedes pertenecen, nos damos cuenta que la mujer rural está en un 70% viviendo en condición de pobreza. Y luego, solamente un 14%, fíjense qué cifra tan bajita, solo un 14% de estas mujeres rurales son dueñas de la tierra. ¿Por qué es un problema esto? ¿Se acuerdan cuando les hablé de la violencia patrimonial antes? Que significa que a las mujeres se nos niega el derecho de disfrutar de nuestro trabajo o de nuestros recursos para salir adelante. Bueno, esto es violencia contra las mujeres, violencia patrimonial. El hecho de que las mujeres rurales en Honduras no puedan contar con sus títulos de propiedad de tierra para hacer producir sus parcelas, para poderle dar a sus familias un sostén y para poder sostenerse a ellas mismas y desarrollarse en sus economías. Sí, ese es un tema muy importante y necesario de trabajar en Honduras. Luego, hablando del desempleo rápidamente, tenemos que la tasa de desempleo en Honduras es
para las mujeres es de un 8,1% y el desempleo para los varones es de un 4,2%. Eso significa que hay más mujeres desempleadas que hombres desempleados en Honduras. Fíjense qué dato tan interesante. Y luego, hablando de la migración, que es otro tema muy de actualidad en nuestro país y en nuestro continente en general, pues es muy interesante, jóvenes, porque según los datos más nuevos, nos dicen que el 59,28% de las personas migrantes en Honduras son mujeres. Y ese es un cambio muy grande que ha habido en los últimos años, porque, por ejemplo, hace 20 años el perfil del migrante era muy diferente. El perfil del migrante era el varón, el varón de la casa o de la familia que salía del país para buscar mejores oportunidades. Sin embargo, 24 años después, que estamos ahora, esa cifra ha cambiado completamente y se ha vuelto la mujer, prácticamente un 60% de la fuerza migratoria de Honduras es femenina. Finalmente, y por el tiempo también que vemos que va avanzando, quisiera hablarles pues de algunos logros que sí hemos obtenido las mujeres gracias a las luchas, no solamente de aquellas precursoras de las que les hablé antes, sino de las luchas actuales, modernas. Pues hemos logrado, por ejemplo, en este periodo que nos encontramos gubernamental, tener el mayor número de diputadas en la historia de Honduras. Tenemos 35 diputadas. De un total de 128 diputados, tenemos 35 diputadas y eso es un cambio interesante, importante. No por mencionar que esta es la primera vez en la historia que también tenemos una mujer presidenta. Entonces, pienso que esto puede animar mucho a las chicas que nos están escuchando de en algún momento, no sé cuántas presidentas o cuántas diputadas van a salir de estas aulas de clases, de estas estudiantes de la red del IPC, por ejemplo, que van a liderar este país en el futuro, porque ya tenemos los derechos adquiridos para ello. Y otro dato bueno es que, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma, las cifras de graduadas, de mujeres graduadas, es del 63%, contra, digamos, un 36% de varones. O sea que de la educación superior, las mujeres en Honduras, nosotras estamos a la vanguardia, estamos estudiando mucho y estamos graduándonos. Así que, bueno, esa es una nota también positiva. Lourdes, te dejo la Sí, palabra. sí, vemos pues que hemos avanzado, sí lo hemos hecho, vemos pues esos logros desde la parte de educación, desde la parte que pues ahora ya tenemos para decidir y tenemos pues también personas que nos representan en toma de decisiones, las diputadas, pero también tenemos grandes retos. Y pues como mujeres también tenemos bastantes vulneraciones y queríamos saber, Liena, qué podemos hacer para generar cambios en esta cultura, cómo disminuir y cómo erradicar estos casos de violencia de género. Ah, sí, wow. Son preguntas muy profundas, Lourdes, porque requieren la participación de diferentes actores. Requiere, para poder erradicar la violencia, para poder erradicar estas desigualdades, se necesita en primer lugar tener un Estado fuerte, un Estado responsable, protector de las mujeres y las niñas en términos no solamente de tener buenas leyes, sino de también hacer que esas leyes se cumplan a cabalidad y que sean unas leyes confiables para la población. Luego tenemos a la sociedad en su conjunto, tanto mujeres como hombres de las diferentes edades. Es necesario que nos concienticemos, participemos, dialoguemos, organicemos acciones en favor a la protección de la dignidad, de la vida, tanto de las mujeres como de las niñas. Entonces, son trabajos en conjunto, ¿verdad? Que no solo dependen tal vez no solo de las organizaciones de mujeres, no solo de las feministas, sino de toda la sociedad en su conjunto con sus instituciones,
las escuelas, las iglesias, los medios de comunicación, las autoridades, todas y todos necesitamos participar. Y en esa, digamos, en esa mezcla, en ese nivel, digamos, de participación social, hay una apuesta o una propuesta muy interesante que se ha venido desarrollando ya desde hace varias décadas y es la propuesta de las nuevas masculinidades. No sé si por ahí las y los jóvenes tal vez habrán escuchado algo sobre esto y se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es esto de las nuevas masculinidades? Pues básicamente lo que es la integración de los hombres, la participación de los hombres en la lucha por la equidad entre mujeres y hombres y la lucha por el respeto hacia las mujeres. Tenemos muchos elementos interesantes en el caso de las nuevas masculinidades que realmente, Lourdes, requerirían unos talleres aparte para hablar de esto, pero en términos generales, cuando hablamos de nuevas masculinidades, hablamos, por ejemplo, de cómo los hombres pueden utilizar el poder, pero no para imponerse, sino el poder para crear hombres fuertes que sean capaces de usar su poder para construir, para aportar a la familia, a las relaciones con las mujeres, pero de una forma pacífica, de una forma de compañeros, no como agresores. Otro elemento de las nuevas masculinidades es aprender a compartir con las mujeres el control, la responsabilidad, el poder mismo, ¿verdad? Porque ya que vivimos en sociedad mujeres y hombres, pues ambos debemos de tener el mismo derecho de compartir tanto en los planos públicos como privados. Luego, otro elemento muy importante, como pueden ver aquí en el puntito número 3, es que haya un equilibrio en el trabajo y en el hogar, ¿sí? Es decir, que tanto como ahora las mujeres, muchas trabajan fuera de la casa, pues los compañeros de vida deben de también hacerse responsables de las actividades de la casa y compartirlas como familia, ¿verdad? Porque lo que pasa a veces es que las mujeres trabajan fuera de la casa y cuando regresan de las labores tienen que ir a la casa y encargarse de todas las labores domésticas, ¿verdad? O sea, tener doble trabajo. Pero ahí es donde entra el hombre en su nueva masculinidad apoyando todo lo que es su responsabilidad dentro de la casa, porque pues si vivimos bajo el mismo techo, estamos con la necesidad de compartir, ¿verdad? Se trata no de una ayuda, porque a veces por ahí dicen, ah, sí, yo le ayudo a mi esposa, dicen en la casa, pero no es ayuda, es responsabilidad, porque no es un favor, ¿verdad? Que se hace, sino que hay que contribuir dentro del hogar. Igualmente, como ven en los puntos 4 y 5, pues en la crianza de las hijas y de los hijos, también en el cuidado de las personas mayores, de nuestros abuelos, nuestras abuelas, deben de participar mujeres y hombres y también pues ayudar no, perdón que digo la palabra ayudar, pero sí contribuir en esa crianza positiva. Ahora, quiero comentarles lo que no son las nuevas masculinidades, porque por ahí hay muchos malos entendidos. Jóvenes, atención a esto. Las nuevas masculinidades no significa que es un invento para que los hombres dejen de existir, porque por ahí hemos escuchado cosas bien extrañas. No significa que a los hombres se le van a quitar sus derechos como seres humanos, tampoco. No significa que los hombres van a perder su hombría. No, por el contrario, un hombre que cumple, digamos, estos elementos que vemos aquí en el cuadro, es un hombre poderoso, es un hombre capaz, es un hombre masculino en su hombría. De ninguna manera las nuevas masculinidades implican que el hombre debe de dejar de ser ese varón fuerte y ese varón que aporta, ¿sí? Por el contrario, entonces, las nuevas masculinidades buscan que haya una equidad y que haya mayor protección para todas las personas en la sociedad.
¿sí? Y por eso es que es muy necesario que estas luchas sean compartidas por las mujeres y por los hombres. Así que más o menos por aquí estamos, Lourdes. No sé Sí, si tenés ahí algún elemento para consultar. sí. Yo lo dejaré por acá. Ok, más que todo, pues un aporte. Las nuevas masculinidades, pues sí, a veces confundimos ese término, pero realmente es ver esas responsabilidades y como lo mencionábamos cuando hablábamos de género, sino que ya empecemos a ver que un hombre puede tomar una escoba, puede limpiar, que puede también hacerse responsable en el caso de cuidar a los hijos, ¿verdad? Sí. Y realmente pues no es un apoyo. Muchas veces pues decimos, ay, qué buen hombre el que le tocó a tal mujer porque le ayuda en esto y esto, pero realmente está contribuyendo a las responsabilidades que tiene como tal, en este caso pues como padre. Pero también sabemos que como mujeres tenemos grandes retos, desde el tema de adquirir derechos, desde el tema de luchar por esa vulneración de derechos, pero también nos gustaría saber si realmente estamos apoyando como mujeres a ese cambio, a generar esa equidad y Ujú. qué podemos hacer para dejar de promover el machismo. Qué buena pregunta. Bien, Lourdes, es bien importante reconocer que tanto mujeres como hombres que vivimos en sociedad no nos criamos solas ni solos. Hay todo un sistema que está influyendo en nosotras desde, como decíamos, incluso desde antes de nacer. Me refiero a toda nuestra formación, al sistema educativo, me refiero a las iglesias, me refiero a los medios de comunicación, a todas las instituciones que nos educan, ¿verdad? Entonces también hay malos entendidos con respecto a que se dice, por ejemplo, que las mujeres somos responsables del machismo de los hombres porque nosotras criamos. Pero como digo, las mujeres estamos inmersas en todo este sistema de educación que nos ha formado y que nos ha dado las pautas de cómo se debe de actuar o de cómo se debe ser mujer. Entonces, lo interesante es cómo podemos empezar a cuestionarnos y a preguntarnos si realmente las formas en las cuales tratamos a los hombres, en este caso, la forma en las cuales interactuamos con ellos, son formas que ayudan a reducir o a eliminar el machismo, o si por el contrario estamos repitiendo patrones, porque no solo las mujeres repetimos patrones, los hombres también. Entonces es como que estamos en una burbuja, ambos, mujeres y hombres, en la cual necesitamos como que despertar y decir, voy a cuestionar todo lo que he aprendido, voy a cuestionar todo lo que me han enseñado y pensar de una manera diferente, ¿sí? Para darnos ese respeto mutuo y esa apreciación de nuestras características que son diferentes. ¿Verdad? A mí me da mucho temor, por ejemplo, en la parte cultural, que se ve mucha influencia, por ejemplo, en la música, en la televisión, en las series, como esos estereotipos de género, tanto de hombres y mujeres, no necesariamente son sanos o se presenta a las mujeres y los hombres de una manera que no es una manera, digamos, constructiva, edificante. Entonces, todos esos supuestos modelos hay que cuestionarlos y hay que evaluarlos y algunos pues ya de un solo descartarlos para construir modelos que sean diferentes. Eso nos toca a toda la sociedad y a las mujeres, pues en este lado, pues porque queremos vivir mejor, queremos dejar de tener miedo, queremos dejar de estar siempre peleando, luchando, queremos vivir tranquilas, más que luchar, más que ser guerreras, más que ser luchadoras, queremos vivir felices. Eso es lo que aspiramos las mujeres. Así es, excelente. Pues al final ha sido una lucha constante y que no ha parado, ¿verdad? Tenemos que seguir luchando y no por, como decías, estar peleando, estar en esa guerra, no, sino también para estar tranquila, para gozar de los derechos como mujer y de tener mejores oportunidades. Nos encanta escuchar todas estas opiniones también. Y pues no sé, Liana, si quieres cerrar.
mandando un mensaje a los estudiantes que nos están viendo, a los docentes. Sí, gracias, gracias Lourdes. Bueno, primero que un placer haber recibido esta invitación por parte de Empleando Mentes. Es un proyecto pionero fabuloso que está haciendo un trabajo, pienso, inédito en el país. Así que se les felicita a todas y a todos las personas que están participando. Y luego justamente a nuestros estudiantes, a nuestros docentes pedirles también que sigan buscando información, que sigan discutiendo sobre estas temáticas de la equidad de género, de las nuevas masculinidades, que puedan hablarse un poco más en las aulas de clases sobre estos fenómenos de los cuales hemos conversado en este día, porque estas pláticas dan para muchos más diálogos y para muchos más análisis. Y la verdad es que pues el presente y el futuro de Honduras está en las manos de esta juventud que está estudiando, que está aquí recibiendo estos apoyos. Y me parece que justamente Empleando Mentes es una herramienta que puede apoyar muchísimo esa gestión, ese apoyo contra la violencia de género, por ejemplo, con toda esa calidad de trabajo psicológico y de atención que se les está dando a las y los jóvenes. Así que veo que pues vamos por buen camino y con mucha confianza de que podemos seguir avanzando. Ya alcanzamos algunos logros, pero necesitamos continuar caminando. Muchas gracias. Pues te agradecemos ese excelente abordaje que has hecho de de la temática y agradecemos pues también a la audiencia por las preguntas generadas. Y pues vemos que este fue un espacio enriquecedor de aprendizaje tanto para docentes como para alumnos. Y pues agradecerte por todo ese conocimiento que nos ha brindado el día de hoy. También agradecer, ha sido para mí un placer estar compartiendo esta jornada con ustedes, este espacio que ha sido de suma importancia. Ahora pues nos quedamos con Yesibet Centeno. Gracias. Gracias, Lourdes, gracias, Liana. De verdad, muchísimas gracias por todo el aporte, por todos los comentarios, el abordaje tan integral. Me encanta sobre todo que ya el concepto del Día Internacional de la Mujer realmente tenemos que empezar a verlo de una manera más holística. Las luchas han cambiado, continúan, como decía Lourdes, todavía tenemos que seguir logrando disminuir, ojalá erradicar la brecha que existe en los pagos, en las oportunidades que se ofrecen, en poder lograr desarrollarnos en las carreras o profesiones o habilidades que podamos tener. Y sobre todo, me encanta el cierre de Liena de ser felices y estar seguras y seguros. Todos debemos tener nuestro espacio en nuestras sociedades, en nuestros países, en el planeta y respetarnos con las diferencias, aprovechar esas diferencias para complementarnos y seguir creciendo. Y además quisiera como que cerrar también con esta idea de que es un trabajo en equipo. No es el Día Internacional de la Mujer y las mujeres son las responsables de ver cómo van creciendo y desarrollándose. Es un trabajo de sociedad en donde también los hombres van a obtener beneficios y fortalezas cuando le dan espacio a que las mujeres se desarrollen y también implementen ideas y hagan un abordaje diferente. Porque justamente la complementariedad, esas diferencias que decía Eliana al principio, que vienen biológicamente y que nos hacen ver incluso el mundo, la vida desde perspectivas distintas, hace que nuestros complementos y nuestro trabajo en equipo sea mucho más fuerte y mucho más prometedor para lo que hagamos en la sociedad, en nuestras familias, en el país y a nivel mundial. Entonces, gracias por ese abordaje, gracias por las palabras, por acompañarnos. Liena, esta es tu casa, ojalá puedas volvernos a acompañar en otra ocasión. Lourdes, excelente Encantado. como siempre. Le damos un gran abrazo. Me han llegado hermosas fotos de los estudiantes de la red ITC que están viendo esta sesión. Ojalá que puedan seguir conversando, seguir compartiendo y enriqueciéndose mutuamente con reflexiones y sobre todo cambiando y construyendo la sociedad que todos queremos. Un abrazo para todos, gracias a los que nos han acompañado desde Facebook, desde la sala de Zoom y por supuesto de las aulas de la red ITC. Feliz día a todos.